sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Hay cosas que simplemente te rompen el corazón y una de ellas es saber que, aunque el mundo insista en separarlos, Taekook no sería feliz el uno sin el otro. No hace falta que lo digan, no necesitamos una afirmación pública ni palabras grandes porque lo que ellos tienen se ve a simple vista. Pues esa calma que llega cuando el otro está al lado y esa sonrisa que solo aparece con su presencia es la forma en la que se atienden sin decir nada. Porque lo cierto es que sus acciones hablan más que las palabras y son hechos que no se pueden fingir. Cuando Jungkook sonríe de verdad, Taehyun está demasiado lejos y cuando Taehyun se permite mostrar su lado más vulnerable, Jungkook está ahí para sostenerlo. Eso no se puede fingir, no se puede editar y mucho menos reemplazar. El día que Jimin, Taehyun y Jungkook salieron a cenar, al principio Taehyun no mostraba señales de sentirse mal, solo parecía tener una molestia en el cuello, ya que se lo tallaba como intentando aliviar el dolor. Sin embargo, cuando regresaron a la casa donde se estaban hospedando, Jungkook sugirió que fueran a nadar para refrescarse. Jimin estuvo de acuerdo y le preguntó si realmente debían hacerlo, a lo que Jungkook respondió que sí, ya que el sol se había ocultado y era buen momento. Pero mientras Jungkook y Jimin se preparaban para meterse a la alberca, Taehyun ya no parecía estar en la misma sintonía con ellos. En lugar de unirse, apareció vestido con su pijama, dejando claro que no pensaba participar. Fue un contraste notorio con el entusiasmo de los otros dos, y algo en su actitud daba a entender que no se sentía del todo bien emocional o físicamente. Sin embargo, cuando Taehyun y Jungkook se reunieron para hacer el challenge de Because of You de TikTok, Taehyun ya no parecía sentirse mal en ningún sentido. Se le veía animado mientras bailaba, y Jungkook lo observaba con atención, indicándole cómo eran los pasos del reto. Ambos continuaron ensayando durante un buen rato, disfrutando del momento juntos. Lo curioso de todo esto es que cuando Jungkook salió del baño ya listo para meterse a la alberca, lo primero que hizo fue preguntarle a Taehyun si también se uniría a ellos. Estaba claro que quería que él participara y se sintiera incluido. Sin embargo, Taehyun no se giró a mirarlo y aún de espaldas le respondió con una excusa que lo haría más tarde porque se sentía muy lleno. Era una razón que no tenía mucho sentido en ese contexto, pero aún así Jungkook no insistió ni lo presionó, simplemente respetó su decisión y lo dejó tranquilo. Jungkook salió de la casa y se metió a la alberca sin pensarlo dos veces. Poco después Jimin se unió a él y ambos comenzaron a jugar y divertirse juntos por un rato. Pero lo que realmente nos rompió el corazón fue ver cómo una vez más, Taekook parecía no poder estar completamente feliz si no estaban juntos. Aunque Taehyun había dicho que no se uniría porque le dolía el cuello y se sentía muy lleno, Jungkook parecía seguir esperándolo. Mientras estaba en la alberca con Jimin, se notaba que de vez en cuando miraba hacia la habitación, como esperando que Taehyun saliera y cumpliera su promesa de unirse. A pesar de que seguía jugando con Jimin, sus ojos volvían una y otra vez hacia la entrada, pero Taehyun nunca apareció. Esa espera silenciosa decía mucho más de lo que cualquier palabra podría expresar, y esto se hizo aún más evidente cuando al salir del agua, Jungkook comentó que había sido divertido, pero añadió que Taehyun debería haberlos acompañado. Esa simple frase confirmó lo que su mirada ya había estado mostrando todo el tiempo, que seguía pendiente de Taehyun, esperando que se uniera. Justo después de decirlo, volvió a mirar hacia la entrada de la casa, como si aún tuviera la esperanza de verlo aparecer, incluso desde esa distancia. Pero cuando Jungkook finalmente se da cuenta de que Taehyun se está acercando, todo cambia. Taehyun se asoma y los observa desde la entrada, y en ese momento Jungkook comenta que probablemente Taehyun estaba aburrido y necesitaba atención. Mientras él y Jimin bromeaban diciendo que quizá Taehyun se sentía solo, Jungkook empieza a mostrarle con entusiasmo lo divertido que era todo, como si quisiera animarlo a que se uniera. Impaciente por hacer que Taehyun entrara a la alberca, Jungkook incluso le pide a Jimin que vuelvan a jugar lo que estaban haciendo antes, solo para que Taehyun lo viera. Así que empiezan de nuevo a jugar piedra, papel o tijera dentro del agua, con la clara intención de motivarlo a participar. Jimin y Jungkook se sumergen de nuevo en la alberca, y al entrar ambos señalan a Taehyun como queriendo mostrarle lo bien que lo estaban pasando, con la esperanza de que por fin se animara a unirse. Incluso los subtítulos del video resaltaban que en realidad, quienes buscaban la atención de Taehyun eran ellos, especialmente Jungkook, quien estuvo más al pendiente de él desde el principio. Jungkook parecía especialmente atento, como si hubiera notado que Taehyun no había sido del todo sincero al decir que se uniría en un rato, cuando en realidad no tenía intención de hacerlo. Aún así, Jungkook no dejó de intentar incluirlo, demostrando cuánto deseaba compartir ese momento con él. Así que, mientras Jimin y Jungkook seguían demostrando lo mucho que se estaban divirtiendo,
Esperando que Taehyung se animara a unirse, él simplemente volvió a entrar a la casa en silencio, sin decir una sola palabra ni mirar atrás. Subió las escaleras dejando en claro que no se uniría a ellos. Lo extraño de todo esto fue que, antes de subir a la habitación, Taehyung pareció mirar hacia el staff que estaba monitoreando todo, y solo después de eso decidió quedarse solo, manteniendo todavía la narrativa de que se sentía muy lleno. Su decisión de aislarse se sintió poco natural, especialmente porque Jimin y Jungkook estaban haciendo todo lo posible para que se uniera a ellos. La situación resultó incómoda incluso para quienes estábamos viendo, porque era evidente que algo no estaba bien. La actitud de Taehyung contrastaba mucho con el ambiente alegre del momento, y su distanciamiento se notaba demasiado. A pesar de los esfuerzos de Jungkook para mostrarle a Taehyung lo divertido que estaba haciendo todo, intentando convencerlo de que no se arrepentiría si se cambiaba y jugaban los tres en el agua, la reacción de Jungkook fue muy diferente cuando al salir a la superficie, se dio cuenta de que Taehyung había rechazado la oferta en silencio. La decepción en su rostro fue clara cuando se percató de que Taehyung había subido las escaleras y se había ido a su habitación, decidiendo no unirse a ellos. No pudo disimular su tristeza al ver que Taehyung prefería irse a dormir en lugar de estar con ellos. Mientras Taehyung sube al cuarto para prepararse a dormir, Jungkook sigue atento a lo que hace. Aunque Taehyung está en su habitación, parece que ambos siguen pendientes del otro sin ser demasiado obvios. Jungkook, por ejemplo, se da cuenta de que Taehyung está peinándose y lo menciona, como si quisiera seguir estando conectado con él a pesar de la distancia. Taehyung, por su parte, también observa lo que hace Jungkook desde arriba, manteniendo una especie de comunicación silenciosa entre ambos sin ser demasiado evidentes. A pesar de todo, Jungkook sigue comentando sobre Taehyung incluso cuando está hablando con Jimin. Le dice que Taehyung es el invitado y que los invitados pueden peinarse si quieren. Jimin responde sin darle mucha importancia, pero Jungkook parece repetirlo, casi de manera inconsciente. Es como si al hablar de Taehyung estuviera buscando una razón para que él bajara y se uniera a ellos, y cuando Jungkook menciona, casi para sí mismo, que los invitados deben verse bonitos, su deseo de que Taehyung aún se uniera se hace evidente. Lo llama bonito, reflejando cuánto deseaba que Taehyung bajara y estuviera con ellos. Este momento sin duda es uno de los que más recuerdo, porque dejó en claro que las acciones de Jungkook hablan por sí solas. Aunque Taehyung no se durmió de inmediato y solo se estaba acomodando para descansar, abajo Jimin seguía conversando con Jungkook, preguntando si deberían comer algo ya que se habían bañado. Jungkook respondió que le daba igual, y terminó diciendo que harían lo que Jimin decidiera a partir de ese momento. Esto solo reforzaba la idea de que en el fondo Jungkook seguía afectado por la ausencia de Taehyung, y esto se volvió aún más evidente cuando Jungkook no lograba concentrarse en otra cosa, porque claramente seguía pensando en Taehyung y en el hecho de que no quiso nadar con ellos, sin importar cuáles fueran sus razones. Lo más revelador fue que incluso después de que probablemente habían pasado horas desde que Taehyung se fue a dormir, Jungkook seguía mencionándolo y haciéndolo presente en la conversación, como si su ausencia aún le pesara. Pues mientras aún decidían si iban a comer o no, Jungkook sugirió que lo hicieran junto a Taehyung, como si todavía esperara que se uniera a ellos de alguna forma. Pero cuando Jimin le comentó que había escuchado que Taehyung no se sentía bien, Jungkook reaccionó de inmediato, preguntando con preocupación. Jimin se lo confirmó otra vez, y aunque Jungkook ya entendía que Taehyung no estaba bien, aún así comentó medio en broma, medio en serio, que todo sabía mejor al lado de un enfermo. Era evidente que a pesar de todo, Jungkook seguía buscando cualquier forma de compartir ese momento con Taehyung y no le importaba en qué contexto fuera. La forma en que Jungkook buscaba excusas para estar cerca de Taehyung nunca fue algo que intentara ocultar. Al contrario, parecía decidido a mostrarle lo bien que lo estaban pasando, con la esperanza de que eso lo animara a unirse. Pero a medida que se daban cuenta de que Taehyung no iba a bajar ni compartir ese momento con ellos, su decepción se volvía cada vez más evidente, y eso fue lo que hizo que este momento nos conmoviera tanto, porque mostraba claramente cuánto deseaba Jungkook tener a Taehyung cerca, y lo triste que fue aceptar que esta vez no sería así. Aunque otro de los momentos que más me conmueven, porque muestra lo difícil que podría ser para ellos separarse, ocurrió durante su último live juntos. En ese momento Jungkook dijo que quería unirse a las fuerzas especiales, igual que Taehyung lo haría al ingresar al servicio militar. Al escucharlo, Taehyung lo miró de inmediato y sonrió de forma genuina, claramente conmovido por lo que Jungkook acababa de decir. Incluso lo señaló con el dedo, como queriendo destacar lo feliz que se sentía al escucharlo. Jungkook le devolvió la mirada y también sonrió, pero de forma tímida, como si lo que acababa de decir hubiera salido directamente de su corazón. Esa reacción tan sincera de ambos hizo evidente que no era solo Jungkook quien lo extrañaría profundamente, sino que también Taehyung sentía lo mismo. Hubo un momento en el que sus sentimientos quedaron al descubierto, sin necesidad de decir nada más.
Y esto se hizo más evidente cuando recordamos que Taehyung dijo que a veces hay que separarse para poder valorar el otro al reencontrarse. Pero Jungkook, sin dudarlo, le respondió que él no necesitaba alejarse para saber lo valioso que era Taehyung, dejando claro que no le hacía falta la distancia para reconocer lo que sentía. Al escuchar esto, la reacción de Taehyung fue muy significativa, pues sonrió como si ya supiera que Jungkook diría algo así, como si ese tipo de respuesta fuera exactamente lo que esperaba de él. Fue un momento sincero y emocional que mostró la profundidad del vínculo entre los dos. Esto llevó a Taehyung a despedirse públicamente de Jungkook, compartiendo una foto de ambos sin camisa en una videollamada. En el mensaje escribió que él, como Hyun, se iría primero, pero que esperaba que Jungkook ingresara con seguridad al día siguiente, ya que no podría despedirse en persona. Aún así, todo indicaba que harían lo posible por encontrarse durante el servicio, coincidiendo en descansos y buscándose en cada oportunidad, porque era evidente que no serían completamente felices el uno sin el otro. El día en que Taehyung compartió en Instagram que había hecho un viaje privado con Jungkook el año anterior, fue imposible no conmoverse. Contó que le había enviado un mensaje a Jungkook diciéndole que lo extrañaba y que quería verlo. Entonces Jungkook, motivado por esas palabras, tomó un vuelo de 9 horas desde Corea hasta Hawái solo para estar con él. Taehyung agregó que Jungkook era tan bonito que podría morir y junto a ese mensaje, subió una imagen que reflejaba cuán felices fueron durante ese viaje, demostrando lo significativo que fue para ambos compartir tiempo juntos a pesar de sus agendas ocupadas. Ese momento ocurrió el 14 de febrero de 2023, pero Taehyung decidió contarlo hasta julio de 2024. Lo hizo en un momento en el que los fans también lo extrañaban, como si quisiera reconectar con ellos y con su propio sentimiento hacia Jungkook. No necesitaba compartirlo en la fecha exacta en que pasó, porque lo importante no era cuándo ocurrió, sino lo significativo para él. Y así, con un gesto sincero y lleno de nostalgia, nos recordó que su relación se ha construido sobre momentos reales, emociones auténticas y cariño genuino, lejos de las narrativas externas. Simplemente lo compartió porque extrañaba a Jungkook y quería hacerlo sentir presente una vez más. Y para cuando Jungkook recordó un momento junto a Taehyung, aprovechó perfectamente la oportunidad después de que Jimin dijera que lo extrañaba, mientras hablaban de una anécdota relacionada con él durante el viaje que hicieron para su programa. Jungkook, con ese pretexto, preguntó si deberían llamarlo, y cuando se conectó por videollamada vio que Taehyung estaba trabajando. Aún así, al ver la sonrisa de Taehyung en la pantalla, Jungkook también sonrió dulcemente, reflejando cuánto le alegraba verlo. Aunque en teoría la llamada era para que ambos hablaran con Taehyung, en la práctica fue Jungkook quien más interactuó haciéndole preguntas como dónde estaba y qué estaba haciendo. Era evidente que Jungkook no podía pasar mucho tiempo sin hablar con él o saber cómo estaba. Incluso quiso enseñarle a Taehyung todo lo que estaban haciendo. Le mostró las cámaras y el detrás de escenas de la grabación. Y cuando Jungkook mencionó que al día siguiente andaría en moto por las calles de Nueva York, se notó que Taehyung se preocupó genuinamente por él, aún desde la distancia. Fue un momento muy significativo porque dejó claro lo constante que es la necesidad de Jungkook por compartir su día con Taehyung, incluso en medio de sus trabajos individuales. Cuando llegó el momento de despedirse, Taehyung le preguntó a Jungkook si de verdad iba a andar en moto como parte de su programa, mostrando su preocupación. Pero antes de que pudiera decir algo más, Jungkook, en tono juguetón, decidió cortar la videollamada de forma repentina mientras Taehyung aún hablaba, solo para molestarle un poco. Acto seguido, Jungkook no pudo contener la risa, se le veía genuinamente feliz, riéndose con fuerza y hasta aplaudiendo por la travesura que acababa de hacer. Después, Jungkook revisó su celular y anunció que Taehyung la había escrito en privado. Al leer el mensaje, su sonrisa se volvió aún más sincera. Taehyung lo había insultado de forma divertida por haberle colgado la llamada. Eso solo hizo que Jungkook lo encontrara aún más adorable, y en respuesta le escribió diciéndole que era el mejor y que lo amaba, intentando que lo perdonara entre risas. Aunque Jimin también se preparaba para llamar a Jonggi, se notó que Jungkook seguía pendiente de su celular, completamente enfocado en seguir en contacto con Taehyung, como si nada más fuera tan importante en ese momento. Fue un instante lleno de ternura que mostró lo especial que es su conexión. Esa fue su forma de mostrarnos sin necesidad de decirlo directamente que aunque estuvieran lejos físicamente, Jungkook siempre encontraría la manera de mantenerse cerca de Taehyung. Momentos como este solo refuerzan la idea de que para ellos la distancia nunca ha sido suficiente para apagar lo que sienten, y al verlos así, con ese deseo tan evidente de estar cerca, de no soltarse incluso en medio de sus agendas y caminos individuales, es inevitable sentir que nuestros corazones se encogen un poco, porque en el fondo sabemos que Taekook no puede ser completamente feliz sin el otro, y eso es algo que nadie que los haya observado con atención podría negar.